Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco y en esta oportunidad le venimos a hacer mención sobre la temática de factores técnicos de electricidad. Primeramente, le hablo a mi persona Sánchez Lorexi y le vengo a hablar sobre lo que son las intensidades de la corriente eléctrica que pasa por el cuerpo humano. Tenemos que la intensidad de la corriente eléctrica es una de las grandes vulnerabilidades que ocasionan lo que son accidentes eléctricos. Entre ellos tenemos lo que es el umbral de percepción, que es el valor mínimo que provoca sensación en el cuerpo humano. Asimismo tenemos lo que es el umbral de reacción, que es el valor mínimo de la corriente eléctrica que provoca contracciones musculares. Por otro lado tenemos lo que es el umbral de no soltar, que es cuando aquella persona sostiene el electrodo, que de igual manera lo que es el valor de la corriente es tan alta que el mismo no permite que la persona logre soltarlos. Por otro lado tenemos lo que es el umbral de fibrilación ventricular, que es aquel que está denominado o considerado como la principal causa de muerte por un choque eléctrico. Tenemos que la intensidad de la corriente, esta varía sobre lo que es la persona y el tipo de corriente. Como lo podemos formar en este cuadro, tenemos que estar sobre la corriente continua y la corriente alterna entre hombre o mujer y los efectos que puede ocasionar en el organismo. Tenemos que en el hombre la corriente continua de 1 a 0,6 no ocurre ninguna sensación y en la corriente alterna de 0,4 a 0,03 tampoco ocurre ninguna sensación. Tenemos que entre la corriente continua y la corriente alterna de 5,2, de 3,5, de 1,1 y de 0,7 ocurre lo que es el umbral de percepción. Por otro lado tenemos lo que es el 76, 51, 16 y 10,5 de miliamperes, lo cual produce un umbral de intensidad de límite. Seguidamente tenemos como podemos notar en el cuadro de 90, 60, 23 y 15 ocurre lo que es un choque doloroso y grave. Tenemos también lo que es de 200 mA y 70 mA en la corriente continua y 50 y 35 en la corriente alterna. La misma produce el principio de la fibrilación ventricular. Y por otro lado tenemos lo que es 1300 en la corriente continua entre hombre y mujer, corriente alterna entre 1000 y 1000 hombre y mujer, ocurre lo que es una fibrilación ventricular posible en choques cortos. Y de 500 a 500 entre el hombre y mujer de corriente continua y corriente alterna, hombre-mujer en 100 y 100, tenemos que ocurrir una fibrilación ventricular posible en choques cortos con una duración de 3 segundos. Por otro lado tenemos lo que es el nivel de exposición al riesgo, en el cual se establece 3 niveles: el nivel de seguridad, el nivel de intensidad soportable y el nivel de intensidad insoportable. Tenemos que el nivel de seguridad es aquel que abarca desde la mínima percepción, lo cual termina hasta lo que es en el que la persona no puede soltarse voluntariamente del conductor. Por otro lado tenemos lo que es el nivel de intensidad soportable, que es aquella que aumenta lo que es el ritmo cardíaco y la presión arterial. Y por último tenemos lo que es el nivel de intensidad insoportable, que es aquella cuando la persona llega a un estado de coma o un paro cardíaco. Ya que en esta oportunidad les voy a hablar sobre el recorrido de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Este es un factor muy importante para determinar qué tanto daño hace la corriente eléctrica dentro del cuerpo humano y para determinar el tipo de lesión y el grado de magnitud y los órganos que afecta a la misma. Esta puede ser de diferentes tipos, como lo podemos observar acá en los dibujos. Y comenzaremos con el recorrido mano a mano. Esta iniciará con la mano derecha y terminará en la mano izquierda, deteriorando todos los organismos y tejidos que se presentan en este recorrido. Continuamos con mano derecha, pie izquierdo. Esta va de este sentido, va recorriendo todas estas partes del organismo. Luego tenemos mano izquierda, pie derecho. Continuamente viene mano tórax. Esto puede afectar el corazón, siendo un factor muy importante, uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Luego tenemos lo que es las manos y la cabeza. Este recorrido va a funcionar de esta forma. Va deteriorando el tejido cerebral, puede afectar las células nerviosas y todos estos mecanismos que se encuentran dentro del cerebro. Seguidamente vamos a hablar sobre la naturaleza de la corriente eléctrica. Esta naturaleza puede ser tanto corriente alterna como corriente continua. La corriente continua es la corriente que siempre lleva la misma dirección y que no va a cambiar con el tiempo. Al contrario de la corriente alterna. La corriente alterna es la que va a variar cíclicamente su periodo. Mi nombre es Manuel Carrasco y a continuación hablaremos sobre lo que es la resistencia eléctrica del cuerpo humano y la tensión aplicada. Primeramente hablaremos sobre lo que es la resistencia eléctrica del cuerpo humano. Allí se deben determinar ciertos factores como son la edad, el sexo, el grado de alcohol en la sangre, el contacto con la superficie y la presión de contacto. La máxima resistencia que puede soportar el cuerpo humano son de 3000 ohmios y la mínima de 500 ohmios. Un factor importante para la baja resistencia es la humedad, que puede llegar a que el cuerpo baje 1500 ohmios de resistencia, causando que una corriente de 100 voltios no pueda causar la muerte.
Entre las partes del cuerpo más resistentes tenemos los huesos, la grasa y los tendones. La intermedia, la piel seca, y la baja, lo que es los músculos y vasos sanguíneos. Por último tenemos lo que es la tensión aplicada, también es conocida como la tensión de contacto. Es la diferencia de potencial que puede resultar aplicada en la mano o el pie de una persona que toca un elemento sin tensión. En ausencia de contacto con elementos oscilantes, aumenta lo que es la tensión de contacto y favorece a los pasos de la corriente. Las tensiones peligrosas para lo que es la corriente continua son unas cercanas a 500 voltios y para las corrientes alternas son las próximas a 300 voltios.